Súper, gracias, Jan. Muy bien. Bueno, ya son las 9:35. Yo soy María Rengifo. Soy la jefe del Centro de Diversidad. El Centro de Diversidad hace parte de la Decanatura de Estudiantes y estamos aquí con parte de mi equipo y Roballo de Servicios Financieros a Estudiar para darles la bienvenida y para hablar con ustedes del reglamento operativo del componente excelencia del programa Generación E, del cual ustedes son potenciales beneficiarios y algunos ya son beneficiarios como tal. La idea de esta reunión es darles todas las claridades que necesiten frente a ese reglamento y las partes que nos sean importantes, porque ustedes van a tener que, a lo largo de su vida en la universidad, muchas decisiones y lo que no puede iniciación en riesgo, ¿vale? Entonces, voy a ir andando y en momentos de hacer preguntas les pido a alguien que les pase el micrófono. La sesión comienzo será grabada, va a ser montada en la página. De pronto, en 3 meses no se acuerdan qué fue lo que discutimos hoy, han recibido mucha información, ya llevan una semana de clase y creo que están así. Entonces, si la montamos en la página web y cualquier cosa, pues la pueden volver a escribirnos y hacernos preguntas, ¿vale? Entonces, esta es la agenda. Les voy a contar qué hace el Centro de Diversidad y por qué somos nosotros los que estamos aquí hoy con ustedes. Vamos a revisar partes del reglamento súper importantes. El tercer punto es, vamos a hablar sobre los recursos de apoyo académico y de sostenimiento que tiene la universidad y hacemos una sesión de preguntas al final. Entonces, ¿qué hace el Centro de Diversidad? Entonces, lo primero que hacemos y el origen de nuestra desde el 2008 con la beca Quiero Estudiar. En el 2008 se creó una que se llama CADE, como donde uno paga los servicios, CADE, que luego el Centro de Diversidad y que siempre desde el 2008 ha tratado de hacer el acompañamiento y el apoyo a los estudiantes con la beca Quiero Estudiar y luego con todas sus vertientes, Palante Pacífico, Palante Caribe, luego llegó Serpilo Paga en el 2015 y en ese momento asumimos ese apoyo y ese acompañamiento y con el gobierno de Duque empezamos con el programa Generación E y seguimos haciendo ese acompañamiento. Además de los estudiantes que reciben esas financiaciones, hacemos acompañamiento a otras poblaciones que son particulares de la universidad, que son estudiantes en condición de discapacidad, estudiantes que sean mamás y papás, estudiantes transgénero, y nuestra intención siempre es que todas esas poblaciones tengan una experiencia buena, equilibrada, equitativa, y en ese sentido somos un equipo de 12 personas que busca permanentemente eso, y por eso hacemos esta reunión, como contándoles qué es lo que hacemos, presentándonos, que nos conozcan desde la primera semana, para que a lo largo de sus carreras nos busquen y tengan todo el apoyo que necesitan para graduarse. Los conectamos con recursos de apoyo y de sostenimiento, lo hacemos todo a través de citas de consejería individual. Cuando hay una situación personal o cuando hay una situación académica, revisamos toda esa situación con ustedes para que tomen decisiones que no pongan en riesgo este beneficio de Generación E que ahora ustedes tienen, y coordinamos el curso Herramientas para la Vida Universitaria, donde creo que ya están todos ustedes inscritos, ya la semana pasada tuvieron clase, y esa es otra de las formas que tenemos para acompañarlos, y es estar permanentemente a través de ese curso con ustedes, que nos conozcan, responder preguntas en ese espacio y demás. Estos somos nosotros, entonces ahí van a ver algunos de sus profesores o profesoras de herramientas, de pronto no aparece allí, porque también hay de ustedes quienes ven con psicólogas y psicólogos del centro de apoyo, pero esto es el Centro de Diversidad y somos las personas que están acá. Hoy me acompañan Eduard y Paula, que están ahí. Bueno, luego Paula no aparece en la foto todavía, creo. ¿Sí? Ah, sí. Y el resto lo van a conocer en la medida en que avancemos. Entonces, ¿cuáles son los organismos claves del programa Generación E? Importantísimo, el Ministerio de Educación Nacional, ¿saben? Es el ministerio quien, desde Serpilo Paga, redacta el reglamento,
de Generación E y toma muchas decisiones frente al programa, el ICETEX, quien es que administra los recursos que tiene el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ustedes no tienen una financiación como tal con el ICETEX, sino es una financiación del Estado administrada por el ICETEX. Hay un comité técnico y una junta administradora del programa. ¿Por qué es tan clave que sepan esto? Porque la junta administradora del programa revisa todas las solicitudes que se salgan del reglamento que vamos a revisar hoy, ¿sí? Y porque ese comité técnico hace una revisión en primera instancia de cualquier solicitud que luego la evalúa la junta administradora. La junta administradora va a mirar cualquier situación que se salga del reglamento, es quienes firman este reglamento operativo y son quienes reciben todas las solicitudes de los beneficiarios de Generación E. Y por la Universidad de los Andes, aquí aprovecho para presentar a Tatiana Roballo, quien es coordinadora de servicios financieros a estudiantes y nos acompaña hoy para responder algunas de las preguntas que ustedes tienen frente a la legalización del beneficio y el Centro de Diversidad, que ya nos conocimos. En la universidad somos servicios financieros y el Centro de Diversidad, quienes todo el tiempo estamos acompañándolos y somos el puente entre ustedes y la Junta Administradora y el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX. Entonces, ¿qué cantidad financia el programa Generación E? Generación E financia un 75%, que son recursos del Estado, y la universidad da el 25% en una beca. Ese 100% es un crédito condonable. ¿Sí? ¿Un crédito condonable con qué? Con grado. Entonces, para condonar el crédito, es decir, para que ustedes no les cobren ese crédito, tienen que graduarse en un periodo de tiempo, que es el número de su carrera más un periodo de gracia de 2 años. ¿Sí? ¿Cómo obtienen este beneficio? Ustedes ya están acá, no sé en qué, hay algunos que están en diferentes momentos de esta legalización del crédito. ¿Cómo funcionó para este semestre? ¿Qué fue? Anteriormente, hace 3 años, en el 2019, cuando empezó Generación E, otorgaban 4.000 cupos nacionales. Para el 2022, esos cupos se redujeron a 2.000 y subieron el puntaje en la prueba Saber 11 a 365. Inició con Ser Pilo Paga en 310. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes son la cohorte que tiene este beneficio, que tiene un puntaje en la prueba Saber 11 más alto de todos los que anteriormente han estado ahí. Y se disminuyó la cantidad de cupos a 2.000. Luego ustedes tienen un privilegio inmenso, porque son como muy poquitos cupos a nivel nacional de lo que venía pasando. Ustedes han debido ya diligenciar 2 formularios, el formulario 1, que es cuando se presentan y dicen yo quiero esta universidad, y el formulario 2, que están en trámite algunos de ustedes, porque sé que algunos me han preguntado eso, están diligenciando el formulario 2, que es súper importante. En el reglamento operativo dice que los cupos se tienen que legalizar este periodo semestral, es decir, en el 2022-1. No se pueden legalizar para el siguiente semestre, no se puede hacer una reserva de cupo para el siguiente semestre. Si ustedes todavía están en el proceso de legalización, sean juiciosos y disciplinados y culminen ese proceso muy rápido, porque en el reglamento aparece que si no legalizan, o sea, se legalizan hasta que se dé el tope de los 2.000 cupos. Luego, si se llenaron los 2.000 cupos y yo quedé en la mitad del proceso de legalización, no hay tutía que valga. Entonces, si ustedes todavía están realizando ese proceso de legalización, pongan atención, háganlo de manera eficiente, cuidadosa, lo que esté en sus manos, háganlo, porque la idea es completar de legalizar ese crédito y obtener esto que les pongo aquí en rojo, que se llama concepto jurídico viable, lo más pronto posible. Ese concepto jurídico viable tiene que ser, y es lo que establece el cupo como tal como beneficiarios de Generación E, ¿cierto? Entonces, ese proceso de legalización
tienen sí o sí que culminarlo lo más pronto posible. Es un proceso en el que está Servicios Financieros y el ICETEX, y tienen que obtener el concepto jurídico viable en este periodo. Y la idea es que lo hagan rápido, yo repito, porque solo hay 2.000 cupos y en el reglamento se establece que quienes no terminen de legalizar y se den todos los cupos, pierde su cupo. Entonces, hay que como poner eso como una prioridad y una cosa muy urgente. ¿Alguien tiene preguntas frente a esto? Señora. ¿Tú? Sabe que cuando uno sube archivos, digamos que tienen unos papeles, hay estado de verificación. Sí. Yo tengo, por ejemplo, un papel en revisión. Significa que todavía no estoy en concepto jurídico. Exacto. Si estás todavía en un proceso de revisión de un documento, no te han dado todavía el concepto jurídico viable. Y solamente hasta que tienen el concepto jurídico viable, son beneficiarios del componente de excelencia de generación E. Antes son potenciales beneficiarios. ¿Sí? Señor. ¿Me podrías indicar, o sea, específicamente después de qué proceso ya se considera concepto jurídico? Porque, digamos, yo ya tengo los certificados y estoy esperando que pagaré. Entonces, Tati, ¿tú me puedes ayudar a responder eso? Claro que sí. Efectivamente, una vez tienen ya los documentos entregados, pues el pagaré y la carta de instrucciones, la que da el concepto de debilidad jurídica, por así decirlo, porque ya está en firme la decisión del estudiante de aceptar ese apoyo, ya avanzamos por el proceso de matrícula. Nosotros nos llega la información y procedemos con la fase interna de matrícula. No sé si quedó resuelta tu pregunta. Es decir, que cuando te matricules como tal, cuando quede legalizada tu matrícula, ya eres beneficiario de generación E. ¿Sí? ¿Sí? Yo no sé. Dime. Pero ese pagaré cuando uno lo envía ya despreciado, como cuánto es más o menos el tiempo de espera entre eso y la legalización. Más o menos entre 3 y 5 días hábiles. Entre 3 y 5 días hábiles es el espacio o el tiempo que tarda el sistema en hacer las validaciones. Porque está bien diligenciado, que está bien legible, digamos la firma y demás. Señora. En realidad, yo siento que es solo esperar. O sea, este es un proceso que en todos los periodos pasados es muy demorado, ¿sí? Yo sé que yo les digo esto para preocuparse, pero por eso hago énfasis en que lo que esté en sus manos para terminar de la legalización, háganlo a tiempo, y el resto pues ya no está en sus manos, ¿sí? Pero sí es un proceso que se demora. La legalización por parte del ICETEX se demora un poco. Sí, sí es seguro. Yo sé que suena dudosa, pero es que no podemos hablar por otras entidades. Lo más seguro es que si ustedes cumplen con los criterios, firmaron todos los documentos, de ustedes sea el cupo, ¿sí? Pero ha habido muy pocos casos donde tienen que empieza una disputa legal porque pierden el cupo, porque sí, muy pocos. Muy pocos es que estoy hablando 1 o 2 cuando entran 400 o 500, ¿sí? Entonces, pero creo que hay que tenerlo en cuenta como para ser realista. Y nuevamente, porque hasta que ustedes no se matriculen son potenciales beneficiarios de generación E y no beneficiarios. Y yo creo que eso es importante. ¿Sí? No creo que eso te pase. O sea, sinceramente quiero pensar que eso no les va a pasar. Eso nunca ha pasado. Lo que sí ha pasado es que cuando no pueden legalizar el crédito, empiezan a hacer
unos trámites legales, unas tutelas y demás, que luego lo revisan y sí, pero es muy poco común que ustedes terminen el semestre y no sepan cuál es la situación legal con ese crédito beca, ¿sí? Y seguramente en unas 3 semanas lo van a saber, pero entiendo que eso causa incertidumbre. Creo que uno tiene que hacerlo como, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad al máximo. No tienen que esperar mentalmente, porque yo creo que es como una cosa mental, a que les legalicen el crédito para decir, ah, sí, yo sí soy estudiante de los Andes y ahora sí voy a darlo todo. No. O sea, esta es la universidad donde lo tienen que dar todo desde la semana pasada. Entonces, no se esperen, o sea, no por esa incertidumbre, no dejen que esa incertidumbre obstaculice todos los esfuerzos que puedan hacer para que les vaya bien en sus clases y para que desde el comienzo se sientan apropiados y parte de la universidad. Porque sería desafortunado que se esperen como a que eso pase o que estén inseguros y luego como que los coja tarde todo el esfuerzo. ¿Alguna pregunta más? Listo. Entonces, esta es una última parte que viene de acá, donde les explico que el 75% es una beca crédito del Estado y el 25% lo pone la Universidad de los Andes como una beca. Entonces, cuando ustedes van, digamos, el crédito condonable es el 75% por el número de semestres que ustedes, de la carrera en que ustedes están. Ese es el crédito condonable con el ICETEX. ¿Sí? Sí. Espérate, ya voy para allá. ¿Qué pasa si pierdo materias? Es una pregunta muy común que nos hacen con mucha frecuencia. Es muy normal que uno pierda materias en la universidad, y más en esta universidad. Si ustedes pierden materias y se atrasan, van a tener oportunidad de verlas en, por ejemplo, los periodos de cursos de vacaciones, pagándolo con sus propios recursos. La financiación de Generación E no cubre cursos de verano y de vacaciones, pero es una forma de avanzar y adelantar, ¿sí? O también, porque si ustedes se dan cuenta, hay alguna flexibilidad académica en todos sus pensums y más adelante van a poder terminar de ver las materias en las que se atrasaron. O, por ejemplo, si entraron en precálculo, ¿sí? O sea, más adelante las cosas se equilibran y lo van a poder hacer, pero si pierden varias materias y se atrasan, lo que va a significar es que ustedes van a tener que pagar algún semestre con sus propios recursos o financiado de alguna forma. Esto se los digo ¿para qué? Para que se tranquilicen, porque hay muchos estudiantes detrás de ustedes que lo han logrado. Y cuando digo lo han logrado es que la mitad de estudiantes de Serpi lo paga, de la generación primera, de la generación segunda, ya se están graduando. Y ustedes tienen una prueba Saber 11 con unos resultados mucho más altos que ese grupo y todos lo logran. No es fácil. Se buscan de donde no tienen, buscan financiaciones, aparecen cosas. Ha habido todo tipo de digamos, financiaciones que aparecen. En los semestres pasados hubo una beca que tuvo la universidad que se llamaba Beca Palante, y a través de esa beca muchos estudiantes de Serpi lo paga, que son los que ahorita se están graduando, terminaron de ver esos semestres que les hacía falta en ese periodo de gracia. Generación E les cubre un número de semestres, les da un número de desembolsos. La mayoría de las carreras en la universidad son carreras de 8 semestres, medicina de 12, derecho de 10 o música de 10. Y ese es el número de desembolsos que les dan. Cuando pierden materias, pues se van atrasando y es posible que tengan que ustedes financiar un cuarto, media o incluso semestres completos, pero esas líneas de crédito aparecerán y ustedes y sus familias lo podrán resolver y tienen un periodo de gracia de 2 años para terminar esas materias, graduarse y condonar la beca crédito, ¿sí? Ya voy a tu pregunta. ¿Qué pasa si se quieren cambiar de carrera o de universidad? El reglamento operativo de Generación E establece que ustedes se pueden cambiar de carrera y de universidad antes del tercer desembolso. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes estudian el 2021-2, el 2021-1, el 2022-1, perdón, el 2022-1, el 2022-2 y
Si en este año se dan cuenta como que no les gustó la carrera, lo que ustedes siempre han querido ser es estudiar veterinaria, ya están un poco distanciados de las expectativas de sus familias y de las presiones familiares, que obviamente entran en juego porque ustedes tenían una beca y cómo no va a estudiar una ingeniería en la mejor universidad del país, pero es que yo quiero estudiar historia. No, pero o sea, se muere el hambre. Una vez ya han tomado distancia de esas presiones y han revisado realmente y lo intentaron, pueden optar por cambiarse de carrera y pueden optar por cambiarse de universidad con la financiación Generación E. Lo importante es que lo hagan a tiempo. Por eso inicié esta reunión contándoles que la idea es que ustedes tomen decisiones informadas y oportunas, ¿cierto? Que se acompañen de alguno de los psicólogos del Centro de Diversidad para tomarla y que si ya en este punto no se sienten a gusto en donde están, empiecen a explorar qué es lo que tienen que hacer, porque el tiempo es limitado, y quedarse en una carrera que no les guste o en una universidad donde no se sienten bien, con una financiación es un riesgo paila. ¿Sí? Es un riesgo donde por más que mi mamá quiera que yo estudie Derecho y yo no quiero, pues no lo va a lograr. Es muy difícil. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de cambiarse de carrera y de universidad hasta el tercer desembolso. Ojalá tomen la decisión antes. ¿Por qué? Porque el crédito les da el número de desembolsos de la carrera original. Por ejemplo, si yo entré a Ingeniería Civil, una carrera de 8 semestres, pero realmente lo que quise siempre fue estudiar Derecho, que es de 10, y decido cambiarme, Generación E me va a dar únicamente 8 desembolsos. ¿Qué es bueno de la Universidad de los Andes? Que ahí el ciclo básico, ¿cierto?, es homologable en varias carreras. Entonces ustedes, los CBUs, Constitución y Democracia, Escritura Universitaria 1, Escritura Universitaria 2, los niveles de inglés, pues son cosas que todas las carreras tienen que ver. Entonces de pronto si me paso, pues y he probado eso, me lo homologan y no me hacen falta los 2 semestres iniciales, sino de pronto 1 o incluso menos. ¿Sí? Pero por eso es tan importante que tomen la decisión, identifiquen si tienen una inquietud vocacional, si tienen mucha presión de su familia para estar aquí o para estar en una carrera que no es la que ustedes sienten donde deben estar, empiecen a revisar esto ya, desde ya. El cambio, en el reglamento aparece, el cambio no debe representar un incremento en el valor de la matrícula mayor al 20% de la matrícula del programa académico. Ustedes están en la universidad más costosa de todas las universidades que pertenecen al programa Generación E. ¿Esto qué implica? Que ustedes se pueden transferir a cualquier otra universidad sin tener en cuenta eso, pero que sí, ustedes no van a poderse transferir, por ejemplo, a medicina dentro de la Universidad de los Andes, porque medicina es el 20% más costosa de la matrícula que ustedes pagan. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? ¿Qué pasa si tienen que dejar de estudiar? Bueno, aquí creo que... Bueno, ¿qué pasa si tienen que dejar de estudiar un semestre? Entonces, el reglamento operativo del componente de excelencia del programa Generación E les permite hacer uso de 2 aplazamientos. Es decir, ustedes pueden no usar la financiación de Generación E en 2 semestres. ¿Esto para qué les sirve? Para enfrentar cualquier situación personal o académica que venga y tomarse ese semestre, no usar esos desembolsos. En una situación de salud física, en una situación de salud mental, en una situación familiar compleja, pueden aplazar, pueden decidir no estudiar o no usar la financiación. También pueden utilizarla por si quieren hacer un intercambio, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a irse de intercambio a otro país, ustedes pueden aplazar Generación E, pagar el 10% del valor de la matrícula de Uniandes con sus propios recursos, ir al intercambio y volver y reactivar la financiación con Generación E. Esos son como los ejemplos que hay de usos de aplazamientos. ¿Qué es súper clave para ese aplazamiento? Uno, que lo pueden hacer una vez hayan obtenido, una vez se matriculen en esta universidad. El periodo es de 16 semanas. Si durante este periodo tienen alguna situación vocacional,
están donde no es, como la casita roja de la vivienda, cualquier situación personal, familiar. Muchos de ustedes viajaron de sus ciudades para estar acá. Si la adaptación no funcionó, ustedes pueden hacer el retiro de este semestre y utilizar un aplazamiento. No lo pueden hacer hasta que no tengan el concepto jurídico viable, es decir, hasta que no se matriculen, porque si no pierden el cupo. Pero después, a lo largo del semestre, sí pueden tomar la decisión de retirarse, aplazar, pensar o enfrentar lo que tengan que enfrentar y retomar el siguiente semestre con el beneficio. ¿Qué es importante? Aquí les pongo unas fechas súper claves. Yo sé que ustedes están en herramientas y se las van a recordar, pero es importante que lo sepan hoy. Ustedes pueden retirar materias, pero ustedes tienen, el crédito beca les cubre siempre una matrícula completa. Una matrícula completa en la universidad es cursar 10 créditos o más, hasta 20,5 cuando son carreras no reformadas, en carreras reformadas hasta el tope de la carrera reformada en el primer año. Que ustedes saben después pueden meter más créditos. Pero la idea es que ustedes, cada vez que ICETEX les hace un desembolso, deberían cursar y aprobar más o menos pues de 10 créditos o más. Pero está la gran decisión y el gran debate. Ustedes en esta universidad pueden retirar las materias. Cuando tienen materias de primer ciclo, o sea, las primeras 8 semanas, ustedes van a poder retirar esa materia si les está yendo mal o si no les gustó, hasta marzo 25 a las 6 de la tarde por banner. Esto se los van a recordar en herramientas. Y luego, las materias que sean de todo el semestre las van a poder retirar incluso cuando reciban la nota final de las materias, que las reciben el 10 de junio. Y también en ese momento van a poder retirar esas materias que han visto a lo largo de todo el periodo y las que han visto en ciclo B, es decir, las siguientes 8 semanas. Que tienen que tener en cuenta todo el tiempo. Que si retiran muchas, pues se van a atrasar. ¿Sí? Que no vale la pena. Generación E no les pide un promedio general acumulado ni un promedio para permanecer con el crédito beca. El crédito beca es de ustedes siempre y cuando ustedes todo el tiempo permanezcan con el estado de estudiante de la universidad. Eso quiere decir en esta universidad tener un promedio de 3,25 general acumulado. Pero, por ejemplo, los estudiantes que deciden retirar materias para tener un promedio súper alto, cuando tienen una financiación, eso no es una buena decisión, porque ustedes les están haciendo el desembolso de una matrícula completa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta todo el tiempo para los retiros. Y aquí les pongo la idea de los aplazamientos y los retiros por eso. Porque cuando hay una situación que realmente los desborda o una decisión que tienen que tomar frente a estar en una carrera o estar en la universidad o estar en Bogotá, lo mejor que pueden hacer es tomar una decisión oportuna y a tiempo. ¿Cierto? Porque tienen muchos beneficios en ese reglamento siempre y cuando tomen la decisión y no se angustien tanto que se paralicen y no tomen ninguna decisión, que también lo vemos como con frecuencia, que toman la decisión muy tarde o que hacen un retiro masivo al final cuando ya el semestre les contó. Entonces hay que tener en cuenta esas fechas, los 2 aplazamientos y para ustedes particularmente hay una tercera posibilidad que aparece solo en este reglamento de generación E y es que podrían llegar a utilizar, hacer una solicitud de un aplazamiento excepcional adicional a esos 2 por una salud de situación física o salud mental que haya impedido que ustedes continúen sus estudios. Entonces, incluso para ustedes, para esta cohorte de generación E, hay la posibilidad de pedir un tercer aplazamiento. Un tercer momento por una situación de salud física o mental, lo cual responde a lo que ha pasado con otros beneficiarios en el pasado y creo que es importante que lo tengan en cuenta. Aquí me voy a devolver porque me doy cuenta que tu respuesta estaba acá. Hace rato en la diapositiva que me preguntabas si pueden hacer doble programa. Ustedes son estudiantes de la Universidad de los Andes y cualquier estudiante de los Andes puede hacer 2 programas académicos y puede también cursar opciones. ¿Qué es lo que es súper claro que dice el reglamento? El reglamento solamente les va a financiar un programa. ¿Eso qué quiere decir?
que les va a dar el número de desembolsos de una carrera. La mayoría, 8 semestres, ¿sí? Y para cuando uno va a hacer 2 carreras, les voy a dar un dato importante de esta universidad. Los estudiantes, la mayoría de estudiantes, el 80% de estudiantes de carreras de 8 semestres, cursando solo esa carrera, se demoran 9 o 10 semestres en terminarla. ¿Sí? Entonces, si la mayoría de estudiantes, el 80% de estudiantes en carreras de 8 semestres se demoran 9 o 10, hacer 2 carreras sí o sí va a implicar que mínimo van a tener que estar 10 semestres en la universidad y Generación E solamente les financia 8 o el número de carreras en el que legalizar. Es muy atractiva la idea de hacer doble programa cuando uno tiene la presión familiar. Entonces uno dice, respondo frente a la idea de mi mamá de querer que gane plata porque estoy en la mejor universidad y estudio administración, pero me echo el cuento a mí mismo y hago el doble con la carrera que siempre he querido, que es psicología o música o historia. Y lo que empieza a pasar es que dejan las materias de esa otra carrera con la que legalizaron el crédito atrás y siguen avanzando en el doble que sí les gusta. Eso es muy problemático, porque el grado se les dan, la condonación de crédito es por la carrera en la que legalizaron el crédito. Y si yo hago doble programa y me quedo en una y me gradúo de esa y no en la que legalicé el crédito, no condono el crédito. ¿Sí? Una cosa. 2 cosas. 2 carreras son difíciles. Implica tener un equilibrio y ustedes tienen una financiación. Al igual que con cualquier otra financiación, quiero estudiar, lo que siempre les decimos es, no tomen esta decisión en el primer año. Espérense a terminar el primer año, a adquirir hábitos de estudio, a tener unas rutinas de manejo de tiempo, a saber lo que implica para la mayoría de estudiantes de fuera de Bogotá cuidarse a sí mismo, prepararse la comida, hacer mercado, lavar la ropa. Porque si uno la toma en el segundo semestre, es muy probable que no lo logre. Y además es muy probable que empiece a ver las otras materias y que se distraiga. ¿Que se distraiga con qué? En que esto ustedes tienen que ser súper cuidadosos. O sea, tienen 8 desembolsos, tienen que aprovecharlos para graduarse de una carrera. Si es en la que legalizaron el crédito, genial. Si no, tomar la decisión de transferirme a otra carrera, pero tengo que aprovechar. ¿Qué sí pueden hacer? Opciones. En la universidad hay más de 72 opciones. Las opciones les dan un certificado, tienen una opción. Entonces me gradué de psicología con opción en historia. Y son 16 créditos, que muchas veces también son créditos que ustedes ven en sus carreras. Entonces resulta ser algo menos, que le dedican menos tiempo y menos demandante y que les permiten explorar otras posibilidades o adquirir otros talentos, como que uno siempre tiene como esa curiosidad. Entonces la respuesta oficial para los que quieren hacer doble programa es sí lo podrían hacer, pero tienen que tener mucho cuidado al hacerlo porque solamente es un número limitado de financiaciones y en nuestra experiencia privilegiar 2 carreras, tomar la decisión por razones como la de la presión familiar no es buena idea. Preguntas sobre algo de lo que he hablado, sobre los aplazamientos, la posibilidad de transferirse de universidad, de carrera. No, esa es una excelente pregunta. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen? Tienen un número de desembolsos de acuerdo a la carrera con la que hayan legalizado el crédito, 2 aplazamientos, y cuando todo ese periodo se acaba, entonces yo empiezo a estudiar ingeniería, solicito los 2 aplazamientos, al final van a ser 10 semestres, ¿sí? Con los 2 aplazamientos más los 8 desembolsos. Ahí me empieza a contar el periodo de gracia. ¿Cuándo empieza a contar el periodo de gracia? En el momento en que les hacen el último desembolso, es decir, el número 8 o el número 10, dependiendo de la carrera que ustedes estudien. Cuando hacen ese desembolso, ahí les empieza a contar los 2 años de periodo de gracia. Es decir, que si ahí, cuando ustedes lleguen a ese punto, se han atrasado, les hace falta semestres, les hace falta materias,
pues tienen esos 4 semestres para conseguir la plata, cursar las materias, aprobarlas, graduarse y presentar eso a la junta administradora, quienes revisan los datos y condonan con eso el crédito beca. Pero es una muy buena pregunta la de los aplazamientos. ¿Cómo funciona el apoyo de sostenimiento del ICETEX? Yo sé que ustedes son unos duros en esto, yo no me lo sé tanto, pero así funciona. Quienes se tuvieron que desplazar de un municipio donde terminaron el bachillerato y su departamento no contaba con universidades acreditadas, tiene 3 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cómo les dan este desembolso? Es el ICETEX quien les informa cómo se los dan. Se los dan o por DaviPlata o por Nequi, pero son ellos quienes les informan y muchas veces hay algunos de ustedes en estas reuniones quienes dicen que ya lo tienen. Hay situaciones donde el desembolso no se los dan a lo largo de todo el semestre. Entonces, ustedes y sus familias tienen que tener en cuenta, no sé qué decisiones tomaron previo a llegar acá, pero si para hoy ustedes no están teniendo una claridad frente a cómo me voy a ir a la universidad el siguiente día, o qué voy a almorzar, o cómo voy a pagar el alojamiento de febrero, por favor búsquennos otra vez a los psicólogos del centro de universidad para revisar qué opciones hay. Porque muchas veces se demora el desembolso durante todo el semestre. La universidad como tal ofrece auxilios de alimentación, transporte y fotocopias a través del Fondo FOPRE. El Fondo FOPRE es un fondo de recursos limitados y muchas veces cuando ustedes entregan papeles para el 25% que cubre la universidad, Servicios Financieros hace la revisión para saber si ustedes necesitan o no esos auxilios. Tati, ¿tú les puedes contar un poquito mejor cómo sucede? A partir de este semestre, implementamos la siguiente estrategia porque no todos los estudiantes tienen las mismas necesidades de apoyo al sostenimiento. En el formulario, a ver si ustedes están terminando de iniciar, hay una opción donde les pregunta si desean aplicar los auxilios FOPRE. Cuando nosotros recibimos los documentos, hacemos el análisis completo. Es decir, el análisis para el 25% correspondiente a la beca y así tener una cobertura del 100% en el valor de la matrícula y de los auxilios FOPRE de manera simultánea. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Que por las condiciones socioeconómicas de por las que estaba mencionando María, los recursos son muy limitados. Este semestre no tiene la posibilidad de acceder a esos auxilios, los pueden pedir con posterioridad. Lo mismo, si las condiciones llegasen a cambiar, ha sido poco probable, pero ha pasado, ustedes quizá al final de su carrera tienen la posibilidad de trabajar o están solamente tomando media matrícula y empiezan a trabajar en el salario, pueden entregar esos recursos para reubicarlos a otros estudiantes. ¿Ustedes van a tener los auxilios durante toda su permanencia en la universidad? La respuesta es depende. Depende de un factor primordialmente, es que hagan los procesos de renovación. Y desde luego, que estén matriculados en la universidad. Pero esos los cuales no están matriculados no se tendrán la cobertura de los auxilios. Entonces, ustedes hacen una solicitud frente a esos auxilios que Servicios Financieros revisa contra los documentos financieros que ya tenemos de ustedes y toma una decisión frente a si les dan o no los auxilios y cuáles auxilios les dan. Hay algunos casos en que solamente les dan auxilio de alimentación, otros transporte, y en algunos casos les dan auxilio, transporte y fotocopias. Eso es adicional al auxilio de sostenimiento que ustedes reciben. Se entra por un enlace a través de Servicios Financieros, yo ya se los voy a mostrar, y hay unas fechas para hacerlo. Pero si ya esas fechas terminaron, la fecha creo que mostraban era de diciembre, pero si hay alguno de ustedes que no hizo esa solicitud a tiempo y que quiere hacer la solicitud, puede ingresar al enlace y escribir al correo del Centro de Diversidad para que nosotros podamos revisar con ustedes y con Servicios Financieros para que un poco como que tengan en cuenta su solicitud. ¿Sí? Preguntas frente al auxilio de sostenimiento del ICETEX, frente a los auxilios FOPRE, que aquí está Tatiana y me puede ayudar a responder.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es una muy buena pregunta. Ustedes no están matriculados y Servicios Financieros espera que ustedes legalicen esa matrícula para darle los auxilios, pero muchas veces se los da retroactivos. Así es. Si ustedes en este momento no están matriculados, pero todo el proceso de viabilidad jurídica sale a lo largo de la semana, con toda seguridad vamos a empezar a responderles la próxima semana, indicándoles que van a tener los auxilios y una fecha tentativa de entrega y el cronograma. Es importante que lo tengan en cuenta. Con el primer giro de auxilios, vamos a enviarles el cronograma de cuándo aproximadamente se les va a hacer el desembolso o la dispersión de los auxilios para quienes tengan auxilios económicos, porque las fotocopias no son económicas, se redimen, por así decirlo, en las fotocopiadoras de la universidad que les indicaremos en el detalle. Y de esa manera ustedes pueden agendar y hacer el uso, digamos, de sus recursos para que les alcance durante el periodo que lo tienen. Importante también tener en consideración que los auxilios de FOPRE cubren los 4 meses correspondientes al semestre académico, no al semestre calendario, ¿bien? Para que no se vayan a confundir, porque a veces dicen, no, es que no me llegó el de junio o julio, no, es cuando estén, desde luego, estudiando. Con excepción de quienes hagan medicina en semestres avanzados, ellos tienen unos cronogramas distintos. Y desde luego, si eso llegara a pasar a finales de febrero o en marzo, se les reconoce el primer mes de los apoyos. Algunos estudiantes que hicieron el proceso antes de saber que eran generación E, a través de la convocatoria en el sistema de crédito les llegó el preaprobado. Pero eso está sujeto a que te matricules o a que estén matriculados con carga académica. No, porque en ese caso vamos a hacer la revisión con los documentos que nos van a hacer, que nos van a entregar, porque algunos se hicieron el proceso de manera simultánea en diciembre, no hay ningún problema. ¿Sí? Cuando tú envías los documentos para este semestre, el paquete que te pedimos para el complemento, para la beca del 25%, en ese momento tú diligencias el formulario y hay una pregunta que te formulamos al final y es si quieres o no acceder a los auxilios. Ya hemos tenido estudiantes que dicen no lo requiero, la mayoría dicen sí. Con ese paquete de documentos se hace el análisis de toda la información y se te da una respuesta acerca de los auxilios FOPRE. Con gusto. Perdona. Habla duro. No, tú tienes que solicitar la renovación. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Nosotros al final del semestre, cuando vamos a entrar al periodo de exámenes finales, de hecho el viernes antes, les enviamos la invitación para que diligencien el formulario de renovaciones. Ese formulario de renovación es la manifestación expresa a cada uno de ustedes en la que indica que sí requiere los auxilios. ¿Y por qué hago énfasis en esa información? Porque dependiendo de si ustedes renuevan o no, nosotros podemos solicitar el presupuesto, es decir, el dinero que requerimos para poderlos cubrir cada periodo académico. Esa parte que dice Tatiana a mí me parece súper clave porque hay cosas que empiezan a ser confusas y es hacia el final del periodo van a recibir varios mensajes por correo, que el correo es la única forma que tenemos todos de comunicarnos con ustedes. Van a recibir correos de Servicios Financieros y muy pocos del Centro de Diversidad, pero abran siempre los de Servicios Financieros porque les dan 2 pedazos de información, uno frente a los auxilios FOPRE y es pronto, ¿sí? Ocurre en noviembre cuando ustedes están muy ocupados con las cosas académicas, y otro frente a la renovación del crédito beca, que se hace a través de una plataforma, ¿sí? El ICETEX pone unas fechas, pero la universidad pone otras y esas fechas no coinciden. ¿Por qué no coinciden? Porque la universidad se anticipa a hacer ese proceso de renovación con ustedes, porque históricamente el ICETEX es muy demorado, ¿sí? Entonces nos anticipamos y les damos una fecha para que ustedes ingresen a la plataforma y hagan ese proceso de renovación. Entonces, si yo ya he tomado la decisión de cambiar de carrera, de cambiarme de universidad, de no estudiar, tengo que tener en cuenta que eso me van a pedir qué es lo que vas a hacer el próximo semestre con el crédito beca, más o menos en mayo, ¿sí? A mitades de mayo. Entonces tienen que, 1, abrir esos correos y 2, tener en cuenta que ustedes tienen que hacer cosas para renovar el crédito de generación E y renovar los auxilios FOPRE.
a través de plataformas, ingresar información en unas fechas. Queda servicios financieros a través de un correo. Entonces hay que estar pilas con eso. Sí, ¿y por qué es importante lo que acaba de mencionar María? Porque si ustedes hacen la solicitud de la renovación en el ICETEX, de ello depende que nosotros hagamos la aplicación del descuento y ustedes se puedan matricular, que va a ser en otras fechas completamente diferentes a las que están experimentando en este momento, porque ya ustedes se regirán como estudiantes, digamos, antiguos, con unos cronogramas específicos que son un poquito más anticipados que el resto de la universidad. Entonces, hacerlo les va a garantizar que antes de elaborar horario ya estén matriculados, ya esté formalizada su matrícula en la universidad y luego ya puedan solicitar y tener sus auxilios FOPRE y todas las demás actividades que se derivan de la matrícula financiera. Claro, la primera es la renovación con el ICETEX, entonces escribir, digitar la información y manifestarle al ICETEX que ese semestre que viene van a matricularse en esta universidad, en el caso de seguir aquí. Y luego, derivado de ese proceso, viene hacer la matrícula en el portal de matrículas, que si bien es cierto ustedes no deben hacer ningún pago, sí deben dar clic en el botoncito para que queden matriculados financieramente y puedan tener su certificado de que efectivamente ya están matriculados y no tengan ningún problema. Y en paralelo, finalizando el semestre, viene la solicitud de renovación de los auxilios FOPRE. Es lo que les mencionaba, la manifestación expresa que ustedes quieren seguir y necesitan seguir con los auxilios en el siguiente semestre. De esa manera, cuando están matriculados, se les hace el proceso de renovación, se les notifica y pueden estar tranquilos que ya su matrícula financiera está hecha en la universidad y desde luego están notificados el ICETEX, o mejor, ellos nos han notificado a nosotros, que siguen con su beneficio de generación. ¿Sí es claro? Paso 1 ICETEX, paso 2 legalizar matrícula y en paralelo, mientras ello pasa, solicitar la renovación de los auxilios. Para quienes llegaron hasta ahora, esta reunión está siendo grabada y pueden ver la información cuando esté colgada de la parte que no vieron. Parte súper importante, todos los enlaces que les funcionan, eso también se los van a decir en herramientas, pero a mí me parece clave que desde ya sepan que hay varios centros de apoyo académico que pueden usar desde ya y donde pueden buscar ayudas frente a matemáticas, química, física. En matemáticas hay un centro que se llama El Pentágono, donde hay otros estudiantes que trabajan allí y que se sientan con ustedes a resolver los ejercicios. No esperen que el estudiante les diga cómo hacerlo, sino que el estudiante va a ver ustedes cómo lo están haciendo y les va a ayudar como a resolverlo, reconociendo qué es lo que les está fallando. Aquí puse APO se llamaba Introducción a la Programación. Ustedes tienen que ver Introducción a la Programación 1 y 2 cuando están en ingenierías, administración y está el Pentágono. Entonces el Pentágono es el sitio donde les ofrecen ayudas para resolver todos esos niveles de programación que tienen que hacer, que se ponen muy difíciles. No se esperen hasta que les empiece a ir mal para ir al Pentágono. Vayan desde ahora. Para los problemas en física 1 o prefísica, está la clínica de problemas de física. También tiene atención por estudiantes, es súper chévere. Les ayudan también a resolver dudas e inquietudes. Para química está el Hexágono. Para dudas en macroeconomía está Comami. Ustedes ya están viendo escritura 1 y escritura 2. Les debieron dar la prueba, los resultados de la prueba de diagnóstico. Vayan al centro de español. No entreguen ese primer ensayo ni ese primer reporte de laboratorio sin ir al centro de español. Es una cita de 1 hora y les ayudan también a entregar un buen documento. Citar en la universidad es súper importante, saber cómo citar, no con comillas, referenciar. Cualquier problema de esos implica fraude académico. Citar mal o referenciar mal es fraude académico. Entonces, evítense un problema de estos y vayan al centro de español o incluso en la biblioteca, diseñan un taller para saber cómo citar, cómo debo citar esto. Si el profesor me dijo, es con citación APA, ¿eso qué significa? ¿Sí? Y el mejor sitio al que pueden ir es al centro de español. Y si necesitan ayuda en inglés, es el Coffee Time. Arriba
dice Orión Uniandes. Idu o Pau, ¿ustedes se meten para mostrarles? Yo no sé si uno se puede meter, pero en Orión Uniandes es una página creada para los estudiantes que están teniendo dificultades académicas. Sin embargo, es súper chévere porque tiene unas calculadoras. Cuando uno se mete a Orión Uniandes y abre calculadoras, yo creo que para salir eso. Entonces, si uno se mete a cálculos clave, a calculadora, les van a mostrar muchas cosas. Pueden sacar la nota de un curso, pueden meter las notas de un curso y pueden sacar lo que es su promedio semestral. Entonces estamos muy pronto en el semestre para utilizar esto, pero me interesa que lo conozcan porque hay diferentes calculadoras que les va a permitir meter datos y tener una información al día de cómo les está yendo. ¿Cómo está mi promedio a hoy? Si me gano estas notas, hacer proyecciones, ¿cuánto sacaría? Y eso es clave para permanecer en la universidad, ¿cierto? Para estar bien y estar con un promedio arriba de 3.25. Además de eso, esas son entonces todas las que hay. Sacar el promedio, superar la prueba, que pues si llegaran a quedar en prueba académica, eso sería mejorar mi promedio general, promedio del semestre. Entonces meto las materias y cuál es mi promedio del semestre, más o menos como en la sexta, octava semana. Cuando uno ya más o menos sabe el 30% de sus notas, puede usar esto. Y adicional a eso, si vamos a la página principal de Orión, hay muchos artículos frente a manejo del tiempo, concentración. Obviamente en esta etapa de pasar de la virtualidad a la presencialidad hay muchos cambios y aparecen hábitos del estudio, manejo del tiempo, claves para la elaboración de horario, qué significa estar en prueba y suspensión académica, preparación para los exámenes. En la cuarta semana esto se pasa volando. Hoy empieza en la segunda semana. En 2 semanas ya están presentando los primeros parciales. Y es un momento de mucha angustia. Entonces, ¿cómo los debo preparar? Sobre el fraude académico, aquí en Comunidad Orión hay muchos recursos importantes académicos. Y volvemos a la presentación, Pau. Y en el otro, el que les quería mostrar, bueno, este es nuestro centro de diversidad. Entonces, ¿cómo piden una cita de consejería con las personas tan churras que les mostré en la foto? Es a través de esta página. Entran a decanaturadeestudiantes.uniandes.uco y les van a aparecer 2 centros, centro de apoyo y centro de diversidad. Todos somos psicólogos, pero los psicólogos del centro de diversidad somos quienes conocemos exactamente el reglamento de generación E, ¿sí? Y en ese sentido la consejería todo el tiempo tiene ese marco. Es decir, qué opciones tienen, cómo tomar esta decisión, qué revisar, cómo hacemos para mandar una solicitud a la junta, qué está pasando con tus papeles, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, nuestra experiencia desde el 2008 siempre ha sido con estudiantes que tienen financiación. Entonces, muchas de sus situaciones dentro y fuera de la universidad, podemos acompañarlos a que tomen decisiones, apoyarlos. Y en ese sentido, deben pedir la cita con alguno de nosotros en el centro de diversidad. Hay otra parte súper importante, así como está Orión, está Ágora. Ágora en la virtualidad se volvió el lugar donde poníamos toda la información. Allí pueden encontrar, y tú me ayudas. En Ágora es chévere, es otra página web, pero también es una página web donde encuentran mucha información frente a la vida del día a día de la universidad. Por ejemplo, si uno pone vida universitaria sobre el cuidado emocional, hay muchos artículos, hay podcasts, hay cosas interesantes y hay en Bienestar al Día. Si ustedes van allí, hacen clic, tiene 2 cosas chéveres. Un directorio de servicios, aparecen todos los centros de apoyo académico que les mostré, ahí aparecen los enlaces, pero también aparece el enlace de servicios financieros a estudiantes, el enlace de admisiones y registros si están teniendo un problema con una nota. Y este es el directorio de servicios, entonces hay servicios administrativos, servicios de la SIT, si no pudieron activar la cuenta, algo pasó, y abajo, académicos, y hay un ¿qué hago? Sí, eso es lo que quiero mostrar. Aquí están los enlaces de todos, el de la biblioteca y demás, el de Cupitaller, el de la clínica de problemas de física, Pentágono, todo. Y si vuelves al comienzo,
en Agora. No, la página principal de Agora. Da clic en Agora. Ajá, y baja. Y acá abajo, si ustedes hacen clic en ¿qué hago si? Es chévere porque, por ejemplo, ¿qué hago si me perdí el carnet? ¿Qué hago si me está yendo mal? ¿Qué hago si quiero escribir mejor? ¿Qué hago si necesito un libro de la biblioteca? Y abajo baja. Ahí me interesa un grupo estudiantil, olvidé mi carnet, necesito un ajuste razonable, necesito comprar algo en la librería unida. Entonces, hay una cantidad de cosas, de links fáciles de acceso que ustedes pueden ver. Y creo que esas dos páginas son importantes, Orión y Ágora. En Orión para calcular las cosas, para saber cómo me está yendo académicamente, y en Ágora para tener recursos virtuales de podcast o ir a otros estudiantes. Es un sitio chévere que vale la pena explorar. Y por último, no. La última. Está bien. Entonces ya vamos por acá. Los apoyos de sostenimiento, entonces los auxilios FOPRE a través de este enlace, los que les explicó Tatiana. Hay un crédito de emergencias que también ofrece la Oficina de Servicios Financieros a estudiantes. Son 2 salarios mínimos legales vigentes. ¿Y para qué funciona? Funciona mucho para comprar computadores. Funciona mucho para comprar, por ejemplo, las salidas de campo en esas carreras que tienen salidas de campo. Funciona para financiar esas salidas de campo. Que es importante que tengan en cuenta que es un préstamo con una tasa de interés muy bajita, pagadero a 6 meses. Entonces, a los 6 meses tienen que pagar eso para estar a paz y salvo, pero se llama el crédito de emergencia y funciona. Si es una emergencia me robaron el morral en Transmi y necesito volver a comprar todo, eso no les sirve porque se demora el proceso entre que ustedes lo solicitan y se los entregan. No es una emergencia. O sea, es un fondo de crédito que se llama fondo de crédito de emergencia para emergencias un poquito más a largo plazo, pero si ustedes necesitan la plata el otro día, no es este el lugar. Y labores ocasionales. Ustedes pueden trabajar en la universidad y ganarse unos pesos. Pueden aplicar a las labores ocasionales y empezar. Esos son, por ejemplo, sus inductores. ¿Se acuerdan en la bienvenida? Se les pagaba a través de labores ocasionales. Hay muchas actividades todo el tiempo en la universidad y se contratan estudiantes para recibir a la gente, ubicar a la gente, dar información, y todo es a través de labores ocasionales. Entonces esa puede ser otra forma que ustedes tienen de sostenerse en la universidad. Y con eso termino. 10:33. ¿Alguien tiene preguntas? Me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Voy a apagar la grabación en este momento. Y me quedo con ustedes para hacer las preguntas que necesiten.